Bueno, esta mañana en Es Radio saludamos de nuevo a Valeria Aragón. Valeria, buenos días. Buenos días, María. Esta mañana vamos a hablar de la PNL. Hemos escuchado esa palabra un montón de veces, ¿no? Esas letras, esas siglas. Pero yo creo que tanto el oyente de radio como nosotros aquí queremos conocer mucho más. ¿Qué es la PNL? Es programación neurolingüística. Tiene un nombre bastante rarito. De hecho, John Grinder este verano se reía de eso. Decía, no sé por qué ponemos estos nombres tan complejos, cuando en realidad es un nombre que describe a la perfección todos los procesos humanos. El cerebro en sus funciones neurológicas coge todo lo que percibimos a nuestro alrededor, todo lo que conocemos a través de los sentidos y lo combina creando una programación. Y en función de esa programación tenemos una imagen interna de la realidad, por lo tanto no vemos la realidad en sí misma, vemos esa representación interna. Y con esa representación le damos sentido y significado. Y que es diferente en cada persona. Claro, cada individuo tiene una programación completamente diferente, de ahí los diferentes puntos de vista y las diferentes reacciones ante un mismo hecho, ¿no? Sí, de la sociedad. Súper visual este ejemplo. Imagínate estos días que ha estado lloviendo, ¿no? Vienen dos personas totalmente mojadas. Le preguntas a una, ¿qué te ha pasado? Y te dirá, madre mía, aquí, que nunca llueve. Y va y cae este chaparrón y me ha pillado y mira cómo voy, calado, tal. Le preguntas al de al lado, ¿y tú? ¿Qué te ha pasado a ti? Dice, es que no he mirado el parte, no he cogido el paraguas, me ha pillado desprevenido y mira, me he mojado. Uno desde el estado interno que tiene lo ve como la responsabilidad es de la lluvia, tendría que la lluvia no haber llovido, dejar la responsabilidad fuera, y el otro la misma verbalización, o sea, la misma circunstancia la verbaliza de otra manera diferente, que es yo no he hecho mi parte, yo no he cumplido con mis responsabilidades, lógicamente me he mojado. Ahí tenemos dos programas totalmente diferentes de andar por la vida. ¿Voy echando la culpa afuera o me cargo de esa responsabilidad? Yo no es por nada, Valeria, pero acabo de visualizar a esas dos personas de una forma completamente diferente, con chubasqueros distintos, uno con un chubasquero amarillo, otro que no, con un jersey gris, por ejemplo. Al del jersey gris es el que ha dicho que se había mojado, que nunca llovía. Te lo estoy contando por si es interesante para el oyente. Y la otra persona que, bueno, al que, no sé, con un color más vivo, a la persona que pues le había caído el agua y no le había importado porque no había llevado paraguas, ¿no? ¿Esa visualización es un poco esa programación neurolingüística, cómo percibimos las cosas o no? Tú imagínate ahora que esas dos personas que vienen son dos clientes para ti y a los dos les tienes que vender algo. ¿De acuerdo? Claro. Mira, acaba de cambiar. Cambia. Tu percepción interna de esa persona, si a una la identificas como hostil o como, qué oscura, qué rica, qué tal, qué cual, aunque esa persona haga esfuerzos por mostrarte otra de sus caras, una parte de lo que vas a ver de ella es esa imagen interna que tú tienes. Lógicamente, si quisiéramos que tuvieras una relación lo más óptima posible, sería interesante modificar tu imagen interna hasta que pudieras tener la sensación de que estás en sintonía con esa persona. Tú le has puesto colores, y no es casual, vas de colores, a la persona con la que más te identificas. Sí, con la que no le había importado. Pues claro. se me ha olvidado el paraguas y me he mojado, y ya está, y no pasa nada. No pasa nada, ¿vale? La otra persona... entonces necesitamos primero ver qué imagen interna tenemos sobre las cosas, porque si no me afecta en nada, no importa, pero si con una voy a tener ciertas resistencias para hacer determinados trabajos o determinadas relaciones, primero lo que cambia es en función de cómo tú estás viendo eso, vas a tener una fisiología determinada, de tensión, de relajación. Vas a respirar de una manera determinada y en función de eso tu comportamiento va a ser diferente y en función de eso, por lo tanto, tus resultados serán diferentes. A eso es lo que en PNL se le llama la cadena de la excelencia. ¿Cómo se trabaja la PNL? ¿Cómo llega el momento de vamos a trabajar con esta persona su programación neurolingüística? Vamos a conocer a esa persona. Pues generalmente una persona identifica un problema que tiene y el programador, o sea, el especialista en programación neurolingüística, lo que hace es mapear su experiencia subjetiva de la situación. Es decir, si tengo un problema con mi marido o tengo un problema a la hora de hablar en público, que es muy frecuente, pues vamos a mapear
y trocear milimétricamente cómo se genera el problema, qué ve primero, qué escucha, qué ve, en función de eso, cómo lo interpreta, cómo respira y cómo se inhiben determinados recursos que en otras circunstancias tendría. Porque es súper curioso ver cómo alguien que se siente muy tenso al hablar en público, en determinados contextos habla fluidamente. Por lo tanto, podemos decir que perfectamente sabe hablar, solo que cuando percibe y tiene una imagen interna hostil de eso, se secuestra el cerebro, partes súper importantes se quedan sin riego y tú, aun teniendo el recurso, no lo tienes accesible para ti. Entonces, ¿qué hace la PNL? Desprograma esa imagen interna, esa experiencia subjetiva, la mapea y la va modificando hasta que tú puedas sacar de ti todos tus recursos de manera natural y poder fluir en esas circunstancias. Por lo tanto, el trabajo de la PNL, de esta programación neurolingüística, ¿va para personas que tengan algún tipo de conflicto o no es necesario? O sea, ¿a quién va dirigido? ¿Lo puede trabajar todo el mundo? Imagínate que es una maestra con un alumno. No es un conflicto, es el día a día en un proceso de aprendizaje normal. Y resulta que le estás explicando al niño una cosa de una manera y ves que por más que se lo explicas, no entiende, no lo integra. O si lo entiende, no lo aplica. Eso podría ser un conflicto o simplemente es el proceso de aprendizaje natural. Un buen programador neurolingüístico identifica en el niño ese mapeamiento interno, esa experiencia, y puede identificar, por ejemplo, si tiene una predominancia visual, si está viendo, si está sintiendo, si está escuchando, si necesita movimiento. Claro, porque para todos hacer ese nuestros aprendizaje. sentidos están están implicados en esa programación. Dime algo que conozcas. Gestos, claro, miradas, todo. El oído, los sentimientos. Todo. Dime algo todo. que conozcas que no tenga nada de ningún sentido. Intenta encontrar. No, imposible. Es imposible, porque eso es tu experiencia No subjetiva. tengo ni que pensarlo, es que es imposible. Es imposible. Entonces, la cuestión es que cada uno hace a nivel neurológico esa mezcla de manera diferente y, sobre todo, le pone un sentido y un significado diferente a eso. Entonces, ¿para qué vale? ¿Solo para la gente que tiene conflictos? Para nada. No. Vale para agilizar los procesos de aprendizaje, para, por ejemplo, en una conversación de ventas, interactuar generando con esa persona algo que llamamos rapport, que es una experiencia de estar abierto y de sintonía inconsciente con la persona que tengo delante. Si yo soy capaz de crear esa burbuja con alguien a quien pretendo venderle algo, podría ser muy útil. La PNL hay gente que la utiliza para las ventas, que la utiliza para la publicidad, la utiliza para la programación, para la publicidad propagandística. Pero la PNL, desde el ámbito en el que lo trabajamos en el EVA, tiene una dimensión también terapéutica, donde ayudamos a cualquier persona a sacar su rendimiento, a tener una experiencia excelente en lo que sea. A sacar su mayor partido. A sacar su mayor partido, porque en función de la imagen, de la construcción interna que tiene, se va a modificar su fisiología, y es la fisiología, esa respiración, la que te hace sentirte capaz o no. ¿Qué significan las palabras código nuevo, código viejo dentro de la PNL? Porque muchas veces cuando buscas información de este tipo encuentras eso. ¿Qué significa? Pues mira, como esto empezó en los años 60 y como buenos programadores que son los que lo inventaron, John Grinder y Richard Bandler, obviamente fruto del estudio universitario, de hacer muchísimas pruebas, de trabajar, el código clásico representa una serie de patrones, ejercicios que sacaron, fíjate cómo, cogieron a la gente que era más eficiente, que eran genios en su disciplina. Genios terapéuticos como Milton Erickson, que era un psiquiatra maravilloso, Fritz Perls, el padre de la terapia gestal, Virginia Satir, terapia familiar, así como gerentes magníficos, negociadores magníficos, y se fueron con ellos a mimetizarse con ellos, o lo que llamamos en PNL a modelarlos, donde prácticamente pasas un tiempo sumergiéndote en la experiencia subjetiva de esa persona hasta que la copias literalmente. Una vez que la copias literalmente, vas extrayendo lo que no funciona y te quedas con la esencia, o lo que diríamos en PNL, la diferencia que marca la diferencia. ¿Cuáles son los pasos minimalistas que si yo llevo a término, consigo mejorar notablemente mis resultados? Bueno, pues la PNL clásica trajo muchísimos patrones de referentes a todos los niveles, el patrón que diferencia a los genios de los no genios en un ámbito determinado, ¿no? ¿Qué pasa? Que fruto de la evolución de los años, John Grinder se dio cuenta de que
había veces que no era del todo efectivo porque no se tenía tan en cuenta el inconsciente como hay que tenerlo. Es decir, tú cognitivamente puedes proponer hablar en público, pero si una parte de tu inconsciente cree que de verdad hay un beneficio en seguir no hablando en público y no pones al inconsciente de tu parte, realmente ese ejercicio va a ser menos efectivo. Entonces, ¿qué incluye la PNL nueva? El trabajo directo con el inconsciente. Por ejemplo, el contenido deja de tener ningún sentido. Ya no me importa lo que la persona me venga contando de su historia, porque se lo cuenta normalmente. Es su personaje aprendido, la historia que tiene machacada. ¿Qué trabaja la PNL en el nuevo código? La fisiología, el estado, el proceso, ya quitándole el contenido. ¿Para qué? Para que la persona pueda modificar el proceso y por lo tanto ya verá un contenido diferente. ¿Me explico? Bueno, sí, sí. Entonces, genera, por ejemplo, un montón de juegos divertidos y por esto es genial, por ejemplo, para trabajar con niños, que se llaman los juegos de no saber nada, donde el objetivo del nuevo código es distraer tanto la mente consciente, tenerla distraída, por ejemplo, con pasar pelotas, con el juego de la NASA, mirar con los ojos arriba, abajo, izquierda, derecha, mientras vas haciendo fórmulas matemáticas, te dicen el abecedario, deletreas, todo a la vez para que te entre una borrachera mental donde el consciente está entretenido en todos esos retos que tú le estás poniendo. Y luego el buen practitioner se pone a tu lado y te va mandando preguntas directamente al inconsciente, que entonces, como el consciente está distraído, focalizado en eso, se permite, bueno, pues aflorar esa estructura profunda, la superficial, y poder conectar con él y resolver problemas, hablando directamente con el inconsciente. Es fantástico, la verdad es que yo... Bueno, estoy la verdad que asombrada, ¿no? Me sorprende mucho, no conocía mucho lo que es la PNL y la verdad que me fascina. Si queremos saber algo más, creo que hay alguna charla informativa, ¿verdad, Valeria? Sí, sobre este curso que se va a poder hacer. Claro, es que como todo el mundo ahora le encanta la PNL, hay que tener mucho cuidado con que las formaciones que se hagan estén certificadas y que las personas que la vayan a dar, quien vaya a recibir esa formación de practitioner PNL, sienta sintonía con los docentes que lo van a hacer, porque esto es muy importante, tienes que sentirte cómodo durante la formación y tienes que sentir que le vas a poder sacar ese máximo provecho. Entonces, en pro de que conozcan nuestras certificaciones, de que conozcan a los docentes, de que practiquen en su propia piel, que es vivir y experimentar la PNL y poder hacer una demo, aquí en calle Feria 45, en la entreplanta, en las instalaciones del EVA, vamos a hacer un workshop que es toda una tarde, Fernando Muñoz y yo, mano a mano, haciendo dinámicas y ejercicios sobre PNL, para que aquellas personas que decidan que quieren formarse en PNL, bien porque lo quieren para su crecimiento personal, bien porque lo quieren aplicar como gerentes, como terapeutas, como maestros, para lo que sea, porque lo quieren aplicar, tengan ahí un lugar donde ir a ver antes de tomar esa decisión de formarse para qué vale específicamente. Esto es el 26 de octubre, ¿verdad? Que es jueves, por la tarde, de 5:30 a 8:30. Totalmente gratuita la charla. Por supuesto. En el EVA, y luego ya lo que es la formación de programación neurolingüística, la PNL, será en noviembre, ¿verdad? Sí, que es solo un fin de semana al mes, empezamos y dura aproximadamente 9 meses, un fin de semana al mes. Es algo muy fácil de llevar y es viernes, tarde y sábado completo. Son cursos súper intensos donde haces un proceso de crecimiento personal muy importante y a la vez aprendes a trabajar pues para con tu hijo, en tu trabajo, si eres comercial, pero tengo muchísimos médicos, gente del mundo de la salud que trabajan esto, porque cuando en esas entrevistas que tú estés viendo a una persona y sepas en función de dónde van sus ojos, qué puede estar pensando, en función de los predicados verbales que utiliza, cómo está programando la realidad, cómo está codificando la realidad que tiene delante y qué podemos hacer para hacerle la experiencia más fácil, es sin duda algo muy, muy útil, que yo lo doy en el colegio. O sea, en Pequeños Pensadores tenemos infantil, adolescente y en la escuela de padres y ya les se enseñamos herramientas de PNL para el trabajo, para un dolor de cabeza, para un bloqueo de los estudios, para muchísimas cosas. Gracias, Valeria Aragón. Muchísimas gracias siempre aprendemos siempre. En eso estamos. No parar, ¿verdad? Nosotros también, no paramos, siempre algo nuevo. Gracias. 26 de octubre en el EVA, en la escuela, esta charla gratuita para saber realmente qué es la programación neurolingüística. Esto solo ha sido un poquito, ¿eh? O sea que hay mucho más. Gracias. Gracias a vosotros.